Buenos días, bendiciones, amados hermanos en Cristo Jesús. Estamos acá en este tiempo maravilloso de oración para entregarnos a Cristo a través de su palabra y vamos a tener algo similar a lo que ya hemos tenido. Como ya hemos mencionado, este espacio lo que hacemos es prácticamente orar basado en la palabra, y para ello lo que hacemos es primero dar un contexto escritural, o hablamos de lo que está escrito. En este caso vamos a hablar un poco de lo que es orando para amar con el amor de Dios, basado en Lucas 10:27. Eh, y como los que hemos estado aquí, pues ya sabemos de que lo que hacemos prácticamente es eh, dar este contexto, y luego de dar este contexto lo que hacemos es orar basado en lo que acabamos de leer. La idea es prácticamente, como dice su palabra, glorificar a Dios a la hora de orar, porque su palabra dice acá en Juan 14:13: y todo lo que pidiereis en el Padre, al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, es decir, en la palabra de Dios, en el amor, en la justicia, en el gozo, en la santidad, etcétera, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces vamos a iniciar, oremos para comenzar y darle así mismo gloria a Dios y gracias a nuestro Padre y Dios amado. Y Padre bendito, santo, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor Jehová, a amarte, a respetarte, glorificarte y bendecirte. Te damos las gracias por este tiempo. Ayúdanos, por favor, a ser guiados, fortalecidos y movidos por ti, Padre. Dirígenos a fluir en tu Espíritu Santo a la hora de orar. También dirígenos nuestras palabras, Señor Jesús, a la hora de exponer cualquier situación que tú necesites. Guíanos, por favor, y ayúdanos a que sea enderezada nuestra vida, nuestro caminar en tu palabra, en tu vida, en tu misericordia, en tu piedad y santidad y sanidad, Padre. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, te damos las gracias, la gloria, la honra, el honor y el poder. Gracias te damos, amado mío, en el nombre de Jesús. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema, con el día de hoy. Bueno, entonces veamos acá, en orando para amar con el amor de Dios. Esto, como vuelvo a mencionar, el versículo que voy a utilizar es Lucas 10:27. Y dice lo siguiente: aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es un pasaje que pues creo que muchos utilizamos para siempre cuando hablamos de Dios y no hablar de religión y otras situaciones. Es algo que regularmente se utiliza. También porque es un versículo base y clave para nosotros para el Evangelio. Y también es algo que vimos prácticamente el día de ayer, cuando estábamos hablando de lo que representa Josías, de amar a Dios conforme a su palabra, porque mencionamos prácticamente, Josías menciona lo que se habla en Lucas 10:27, pero lo que sucede es de que con Josías se hace relación y dice conforme a la ley de Moisés. Y prácticamente este mismo versículo habla lo mismo que Josías, lo único que Josías, por lo que se habla acerca respecto a Josías, ya lo pone un poquito más explícito. Pero la base siempre es la misma: amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aquí se encierra, como mencionamos, toda la ley y los profetas. También en este pasaje de Lucas, a diferencia de otros, tanto Mateo como Marcos, hacen una diferencia prácticamente, porque en los demás los dice Cristo. En este contexto sí
se da la situación que lo dice Cristo, pero luego también el profeta, perdón, el escriba también responde, y por eso dice, aquel respondió, haciendo referencia del de la persona que le pregunta a Jesús y dijo, sí, amarás. O sea, como reafirmando que la respuesta de Jesús fue correcta. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eh, uy, perdón. Entonces prácticamente la idea de hoy es orar por este amor, para que podamos llevar a la práctica este amor. Ayer ya vimos prácticamente, como vuelvo a mencionarlo, que prácticamente toda esta parte de acá fue la que estableció Josías y la hizo conforme a la palabra. Pero hay una cosa que ya mencionamos ayer, que la idea es amar a Dios conforme a lo que está escrito. No, no solo tener la pauta o decir voy a amar a Dios y algo que sea muy subjetivo. Es decir, de que lo hagamos solo porque nosotros pensamos que lo debemos hacer según nuestra propia manera de pensar, y ahí es donde muchos nos equivocamos a la hora de amar conforme al modo de amor que uno requiere. ¿Por qué? Porque no comprendemos a veces de que la otra persona, o en este caso Dios, a quien vamos a amar, Él necesita una forma de amar, de la cual tal vez yo no estoy acostumbrado o yo no soy partícipe en muchas ocasiones de ese amor. Regularmente yo el ejemplo que pongo para esto, y que a veces me ayuda a entender y que también pues me ayuda a comprender un poco cuando se le canta a Dios, porque realmente los cánticos, ya sea de adoración o, o de alegría, por así decirlo, esos cánticos expresan un amor a Dios, una gratitud, etcétera, y por eso mismo a veces uso eso por contenido que a veces he visto en internet, por ejemplo, de una de las pautas que regularmente lo que he visto de una expresión de amor o de cuando hablan acerca de amar a Dios es la música. Y a veces los comentarios son los siguientes. Uno de ellos es, o que he visto mucho, es, yo pienso de que, eso dijo una persona, literalmente un comentario de un video de YouTube, y dijo, yo creo de que lo que a mí me gusta es lo que le gusta a Dios. Pues prácticamente ella está diciendo, todo lo que a mí me gusta es lo que a Dios le va a gustar. Es decir, como que poniéndose primeramente la persona. Segundo, otras personas dicen, lo que importa no es la música, sino la letra. Y la música no importa. Entonces, pero yo no lo veo de esa manera, por lo mismo de lo que ya leímos ayer con respecto a Josías, que Josías prácticamente dice lo que está acá, pero cuando vemos el texto dice conforme a toda la ley de Moisés. Y cuando Jesús lo plasma prácticamente aquí, igual que el fariseo o el escriba, hacen por defecto, es decir, como que ya lo tienen, ya saben de que es conforme a la ley. Entonces, aparentemente, ¿para qué decirlo? Pero con el énfasis con Josías, porque recordemos de que tanto los escribas y fariseos estaban dedicados a la palabra día y noche, pero en el momento de Josías, Josías se entera en ese momento que hay, por así decirlo, hay Biblia, hay Torah, ahí está, está el libro de la ley, lo encontraron, no lo tenían. Entonces Josías desde los 8 años hasta los 18 años buscó amar a Dios conforme lo que podía, conforme lo que él sabía y se entregó directamente, pero a los 18 años Dios le permite encontrar el libro de la ley para que comience a buscar y amar a Dios conforme a lo que está escrito. Y él restablece cosas como la Pascua, de la fiesta de la Pascua, que no se había hecho tal fiesta desde el día de los jueces hasta Josías. Es decir, que ni David, ni Salomón, ni demás hicieron esa fiesta de la Pascua. Y si la hicieron, tal lo hicieron como pudieron, porque no tenían la palabra de Dios. A lo que quiero dar a entender lo siguiente, y el ejemplo de la amar, porque la idea ahorita es amar, orar para poder amar con el amor de Dios. Entonces el amor de Dios tiene mucha esencia y mucho sentido para transmitir. Entonces puse el ejemplo de los cánticos y ahorita voy a explicar por qué, para entender de que las expresiones o formas de amar no tienen que ser conforme a lo que yo pienso, deseo o tengo,
en el sentido de mi forma de ser, sino bajo el tiempo, momento y deseo de Cristo Jesús. Es decir, es que sea Cristo en mí, para que Cristo en mí exprese a Dios. Eh, Vuelvo a resaltar los cánticos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo sé que como se ha visto, incluso se ve en películas o tal vez se ve en la vida real, que hay una persona que a veces le llevan serenata. Solo imagínense de que alguien viene y alguien está cantándose, hay una persona que quiere enamorar a una mujer y a esa mujer le gustan las canciones románticas y todo así bien delicado. Y que de repente la persona diga, bueno, a mí me gusta el rock, yo para enamorarla le voy a cantar una canción de rock, heavy metal. Y la persona se pone en la esquina en la casa y de repente saca su con sus amigos y todo, heavy metal, hasta vestido de negro, y de repente comienza la música como a las 12 de la noche, con puro rock heavy metal, y despierta a la mujer. La pregunta es, ¿le gustaría a esa mujer que le llevaran heavy metal pesado si ella en sí mismo le gusta prácticamente solo las canciones delicadas y que le dediquen el amor de una manera suave y dulce? Yo creería que prácticamente no, porque es un impacto muy fuerte, hay un desagrado, o sea, la intención de la persona puede estar bien, pero hay un desagrado de la manera cual se hace. De igual manera, si por ejemplo una mujer también aborrece el reggaetón, que no le gusta y que también le gusta otro tipo de música, y de repente llega alguien por querer la moral y le toca una canción de reggaetón, no va a haber un agrado de la persona. Tal vez va a decir, bueno, él tiene una buena intención, pero no me gusta. Entonces pasa lo mismo con nosotros, con Dios. A veces le presentamos a Dios cosas que a Dios no le gustan. Tenemos una aparente buena intención, pero no le gusta a Dios. Entonces, por esta razón es que tenemos que orar para que podamos amar a Dios con el amor de Dios, porque realmente la fuente de amor es Dios y tenemos que obtener esa fuente, tanto para amarlo a Él, porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo tengo que obtener de algún lado esa fuente de amor. Es como que fuera yo a darle a alguien de beber agua. Yo puedo agarrar de diversas fuentes. Puedo agarrar de un grifo, un chorro, o puedo agarrar de un manantial, por ejemplo, o puedo ir a comprar a la tienda un agua purificada, etcétera. Y esa agua yo lo voy a otorgar a otra persona. Entonces, con Dios es similar. Yo tengo que ir a la fuente, que es Él, es decir, me voy a acercar a su presencia, tanto en oración como en lectura y etcétera, lo que se puede hacer para obtener de ese amor. Cuando ese amor esté en mí, ese mismo amor yo le voy a trasladar a Dios de diferentes maneras, por medio de la obediencia, por medio de expresarme en cánticos a través de su palabra, por medio de amar a mi prójimo, como que dice, como a mí mismo, porque voy a comenzar a actuar, a entrar en el amar. Recordemos de que esta palabra amar en el original hebreo, perdón, en el original griego, perdón, amar significa agape, es un amor de Dios. Hay diferentes palabras que se traducen amar en la Biblia, en el griego, como lo que es el agape, que se hace referencia a un amor de Dios. Está el amor eros, que hace referencia a un amor entre pareja. Hay otro amor filos, que es el amor entre amigos. Y creo que hay otro amor que se hace referencia a la familia. Pero este amor que habla acá está hablando del amor de Dios. Entonces, ¿cómo voy a adquirir amor de Dios? Simple y sencillamente, sino a través de buscar a Dios, a través de vivir a Dios, a través de leer la palabra escrita de vida y comprender lo que es amor para Dios. No pensar lo que es amor para mí o lo que yo pienso que es amor, sino que realmente decir, esto es amor porque la escritura dice, como lo que ya leímos ayer con respecto a Josías, que decía que Josías hizo la Pascua conforme estaba escrito en el libro de la ley. Y vuelvo a resaltar esto porque, como vuelvo a resaltar, hay muchas cosas que nosotros hacemos que pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero no lo basamos en lo que está escrito, sino que lo basamos en pensamientos que decimos, yo pienso que uno de ellos, y lo voy a resaltar, es el aspecto de la Navidad. Yo
cuando he visto comentarios, muchos comentarios en internet o videos de inclusive pastores o ministros hablando, dicen, es que vamos a celebrarle a Jesús su cumpleaños. Mi pregunta es, ¿quién les dijo a ellos que Jesús quiere que le celebren su cumpleaños? ¿Dónde está escrito que Él quiere que le celebren su cumpleaños? Entonces, ese es un punto y hay que justificarlo también escrito. Alguien dirá, es que son muy rígidos. La misma Biblia dice que si no fuésemos nosotros más, si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Entonces, Dios exige una justicia. Dice, si vuestra justicia no fuese mayor que los escribas y que los fariseos. Y cuando vemos la justicia de los escribas y los fariseos, vemos que la justicia de los escribas y fariseos era ser sujetos a la ley de una manera estricta. El problema de ellos es de que ellos acusaban y señalaban, pero no vivían. Entonces, cuando Dios dice que tenemos que tener una justicia mayor que los escribas y fariseos, significa ponernos al pie de la escritura, pero hacerla. Entonces, cuando son cosas esto como la Navidad, como otras fiestas o como otros actos que uno tiene, uno aparentemente tiene buenas intenciones para con Dios, pero no significa que ese amor provenga de Él. Proviene de algún otro lado que yo lo aprendí, porque celebrarle el cumpleaños a Dios puede ser que yo lo aprendí basado en una cultura terrenal. ¿Entiendes? Que uno viene y regularmente uno no conoce ni los orígenes ni nada del cumpleaños, uno piensa que está bien. Cuando viene un cumpleaños, uno lo que hace es celebrar el cumpleaños de la persona para que aparentemente se sienta bien. Pero nada me dice a mí, en esencia, de que si yo le celebro un cumpleaños a Jesús, Él se va a sentir bien. Entonces yo tengo que aprender eso, a saber realmente si le agrada o no. ¿Me entienden? Porque como vuelvo a resaltarlo, los comentarios que a veces he visto, inclusive de amigos o cuestiones de sus muros, etcétera, dicen, y nosotros sabemos de que Jesús no nació en esta fecha, pero aún así le vamos a celebrar su cumpleaños. Pero yo conozco, por ejemplo, yo pongo este ejemplo y lo vuelvo a resaltar junto con el hecho de como lo que les comenté en la serenata. ¿Por qué? Porque no, a veces no nos ponemos a pensar en lo que la otra persona, o en este caso Dios, piensa. Yo conozco personas, porque no, es que a quien no le gustan los cumpleaños, puede ser otro pensamiento de alguien, pero la pregunta es dónde está escrito que a él le agrade o que lo envíe. No es lo mismo. Es decir, yo conozco amigos o personas que no les gusta que les celebren los cumpleaños por X o Y motivo. Entonces, ¿quién me dice a mí de que a Dios le guste o no le guste su cumpleaños o le guste? Eso es otra cosa. Dios es eterno, prácticamente Dios, o sea, no tiene tiempo y espacio. Entonces, ¿cómo lo vas a celebrar un cumpleaños cuando Él no tiene tiempo y espacio? Prácticamente todos los días es un cumpleaños. O sea, no tiene mucho sentido en muchos aspectos espirituales. No hay pautas eh, acerca de esto. Únicamente oí un ministro que habló tratando de justificar el hecho de sí celebrar su cumpleaños porque estaba escrito cuando se la alaba. Pero recordemos que regularmente las fiestas que Dios deja en la Biblia, a través desde el Éxodo hasta Apocalipsis prácticamente, muchas de las fiestas que Él deja escritas es porque Él las envía y las establece para que se realicen. Y en este caso, si vamos a celebrar, inclusive, únicamente las únicas veces en la Biblia que aparece la palabra cumpleaños está relacionada a aspectos de gentiles, es decir, aspectos del mundo. Uno de ellos, o las únicas palabras que aparecen en la Biblia acerca de los cumpleaños, aparece con Faraón cuando Faraón cumple años. Y la otra que aparece es con Herodes, cuando Herodes cumple años. Y en ambos aspectos no, el contexto no trae necesariamente con algo precisamente de Dios, sino que enfocado pura y plenamente con el aspecto de los gentiles, tanto Faraón como Herodes. Eso usted lo puede investigar, pero yo no voy a hablar de cumpleaños. Lo que estoy dando a entender es, tenemos a un Dios vivo, a un Dios que habla, a un Dios que vive, que ve y que también oye. ¿Por qué no vamos a preguntarle? ¿Por qué? Por este hecho, conforme lo que habíamos hablado con Josías.
porque el hecho es que necesitamos hacer es amar a Dios, amar, enfocarnos en amar con todo el corazón a Dios, pero para esto necesitamos tener la fuente de Él en mí. Por eso la Biblia dice, y vosotros tenéis el Espíritu de Cristo por el cual claman Abba Padre, es decir, nadie le puede decir Padre a Dios sino por el Espíritu de Cristo que habita en Él. Por eso le decimos Abba Padre, es decir, papito o Padre nuestro, porque el Espíritu de Cristo está en nosotros y Él clama diciendo Padre. Entonces, nosotros, como vuelvo a resaltar, tenemos que obtener una fuente. Esa fuente es la palabra escrita que ya vimos también el día de ayer con respecto a Josías. Tenemos que tener una fuente para poder amar como Dios ama. Por eso nos tenemos que llenar del Espíritu Santo para llenarnos de Él. Por lo menos yo conozco 4 cosas para poder ser llenos de amor. 4 cosas. Una es por medio del mandamiento, que en la Biblia dice que el que me ama va a cumplir mis mandamientos. Es decir, de que si yo amo, yo camino en amor. Por eso lo dice 2 de Juan, también dice eso. 2 de Juan dice, y este es el amor, que cumpláis mis mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor. Significa que si yo ando en el mandamiento, es decir, en la palabra, estoy siendo lleno de amor. Es como que yo estuviera prácticamente dentro de un mar, y yo estoy dentro del mar, en el amor. Y eso me llena, es decir, estoy lleno, estoy metido en esa dimensión, o como si estuviera dentro de un cuarto y este cuarto es amor, estoy lleno de amor porque es lo que hay dentro de este cuarto. El segundo, él dice que el nombre de Dios, el conocimiento del nombre de Dios, o yo tener el nombre de Dios es amor. Entonces yo tengo que conocer cuál es el nombre de Dios, porque el nombre de Dios maneja una esencia y maneja otras cosas que están establecidos. Otro de los aspectos es la oración, porque cuando yo oro yo soy lleno de amor, y el otro, el cuarto, es la llenura con el Espíritu Santo. Porque cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, estoy siendo lleno de amor. ¿Por qué? Porque prácticamente amor y santidad son lo mismo. La manifestación plena del amor es la santidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que antes, o la fuente para llegar a la santidad, o la base para llegar a la santidad, es el amor. Por eso Jesús vino en amor. Jesús lo que hizo fue venir en amor y se santificó a sí mismo. Y a causa de esa santificación, lo que provocó es de que muere en una cruz para justificación y santificación de todos los hombres. Eso significa de que ya tenía una primera pauta, que era el amor, la base de ello, por lo cual él se santificaba. Por eso dice, yo me santifico por causa de vosotros. Y amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús se santificaba, o sea, se amaba a él mismo con tal también de que ese amor lo santificara a él y por consecuencia santificara a los demás. Pero, como vuelvo a resaltar, el que habla de amor y no habla de santidad es un mentiroso. El que habla de santidad y no habla de amor es un mentiroso. Porque la palabra de Dios enseña de que el amor es igual a santidad. En el libro de Apocalipsis, la adoración celestial, la adoración, adorar significa amar profundamente a alguien, u otras cosas que la Biblia habla del amor o de la adoración. Y lo primero que se adora no es el amor, lo que se adora en los cielos es santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Se adora la santidad de Dios, se exalta, se magnifica la santidad de Dios. Significa de que la manifestación o la perfección del amor es santidad. Por eso mismo, vuelvo a resaltarlo, tenemos que ir a la palabra a conocer cómo amar a Dios. Y cuando obtengo yo la fuente, voy a poder amar no solo a Dios, sino a mi prójimo como a mí mismo. Porque recordemos, y hay personas que yo, inclusive, yo no sabe, no había visto esto, de que hay personas o sea, que han expuesto eso. Y yo estoy claro en esto de decir de que primero hay que amarme a mí mismo para yo amar a los demás. He oído personas que dicen que no es así, de que tengo que amar yo a los otros aunque yo no me ame a mí mismo. O sea, yo no le veo sentido por lo que la misma palabra dice. Pero también entiendo que esto se puede malinterpretar por el contexto del egoísmo. Y cuando dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, recordemos que esto hay una base que también Jesús dice, perdón, la palabra dice,
Y la regla de oro es esta, que trates a tus compañeros como deseas que te traten a ti. Entonces, para eso tengo que amarme primero a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo no voy a, si yo golpeo a alguien significa que no me amo. Porque prácticamente deseo que eso me esté pasando a mí. Cuando también se habla de amarse a sí mismo, no significa solo enfocarme en mí. Es decir, yo voy a estar bien y miren cómo salen los demás. Sino que significa de que cuando habla de amarme a mí mismo para amar a los demás y que yo ponga un énfasis aparentemente en primero en mí, significa no necesariamente que yo ponga un aspecto primeramente en mí, sino que yo ponga el hecho de enfocarme en mí, porque ya tengo la mentalidad de que si yo me enfoco en mí, automáticamente voy a ayudar a los demás. Ese es el enfoque, no el enfoque, voy a pensar en mí primero y dejo ahí todos tirados. No, sino que el hecho es, como lo Jesús lo dice, porque eso lo dijo Jesús, dice, y yo me santifico para que ellos sean santificados en mí. Entonces Jesús hizo eso, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces me santifico yo, porque sé que al santificarme yo automáticamente, esas personas son santificadas. Entonces vuelvo a resaltar, el amor y la santidad no están divorciados. El amor y la santidad no son dos cosas diferentes, son uno mismo. El amor de Dios es santidad, porque Jesucristo tuvo que venir en la cruz, tuvo que venir a esta tierra para morir en la cruz del Calvario, por amor, pero para santificación, para justificación y santificación de todo aquel que en él cree. Si Dios no le interesara la santidad, solo hubiera mandado a Jesús sin la necesidad de ser crucificado en la cruz. Pero como había la necesidad de que el hombre comprendiera que el amor es lo mismo a santidad, tuvo que venir Jesús y magnificar la santidad en una cruz del Calvario. Porque hubo su obra completa, fue consumada en la cruz. Por eso dijo Jesús, consumado es. Es decir, el amor fue perfeccionado en este momento. Se ha santificado todo. Porque recordemos que eso fue lo que hizo Jesús. Jesús lo que hizo fue colocar en él todo el pecado que había de la tierra literalmente. No estamos hablando figurativamente. Fue algo literal. Así como anteriormente se colocaba las manos sobre el cordero o sobre la persona que iba a ser expiada, las manos para que todo el pecado de la persona fuera transmitido en él. Y eso no es figurativo. No es solo figurativo, es algo que es literal. La Biblia dice, le dicen a Timoteo, ten cuidado de imponer las manos con ligereza, porque no sea que participes a causa de esos de pecados ajenos. Es decir, cuando yo traslado y impongo manos a alguien, hay una transmisión espiritual, hay una impartición de algo. Por eso cuando los apóstoles en el libro de Hechos colocan las manos sobre las personas, reciben el Espíritu Santo, porque les están imponiendo manos. Entonces, si al imponer manos se transmite la santidad, el Espíritu Santo, ¿qué pasa con alguien que no tiene el Espíritu Santo y que está lleno de iniquidad y de maldad? ¿Qué va a transmitir? Maldad e iniquidad. Eso significa que cuando Dios dejaba la figura para lo que iba a ser Cristo, que la persona colocara la mano y la colocara sobre el que iba a ser la expiación anteriormente por los pecados y que le colocaba la mano, literalmente el pecado de la persona se transmitía a este ser inocente que podía ser un cordero, un macho cabrillo, etc. Y él moría por causa de la persona. Pero luego viene Jesucristo en la cruz y él absorbe todo el pecado del mundo y se encierra en Cristo, literalmente. Y alguien dirá, no, es que Dios no puede ser pecado. Ojo, aquí hay que resaltar algo. La Biblia dice que que el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Dios lo hizo, lo volvió, lo convirtió en pecado para que nosotros fuéramos justificados en Dios. Pero cuando habla de que lo hizo pecado, no está hablando de transformarle el espíritu en pecado, no está hablando de transformarle el alma en pecado, sino que el cuerpo lo convierte en pecado. El alma no se contamina ni el espíritu se contamina de Cristo, porque no puede ser contaminado esa esencia. Pero sí el cuerpo, porque el cuerpo cuando Jesús resucita, resucita con otro cuerpo, ya un cuerpo de carne y hueso, no carne y sangre.
porque carne y sangre no heredará el reino de Dios. Entonces, cuando Jesús resucita, resucita con carne y hueso. Él lo hace mención en pasajes donde dice, tocad, porque carne y hueso no, carne y hueso, dice, no, un espíritu no tiene carne y hueso, pero él todavía mantiene sus heridas, pero ya el cuerpo que tiene es diferente. Entonces, cuando Jesús fue muerto en la cruz, lo que prácticamente fue contaminado fue el cuerpo, no el alma ni el espíritu. ¿Me entienden? Yo he visto esto porque hay personas que lo oí de un teólogo, prácticamente un seminario que había en YouTube, y prácticamente dijo es que es la figura, nada más, que solo es el hecho de decir, no, es que él era el Hijo de Dios. Tenemos que resaltar lo que Dios lo que hace es literal, también lo dejará escrito, que el Dios lo tuvieron que convertir en pecado. Por eso dice él, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Porque si leemos en el libro de Levítico y en otros libros como Deuteronomio, habla que literalmente había el macho cabrío que hacía referencia a los pecados de todos y lo colocaban en las manos para que ese macho cabrío, que el sacerdote le ponía en las manos, era enviado a Azazel, al desierto. Era la suerte de Azazel y la suerte de Jehová. Dice que tenía que ser abandonado en el desierto. Y vuelvo a resaltarlo, no es figurativo, porque la Biblia habla otra vez de que Dios no tiene conexión con el pecado. Entonces, cuando su hijo se convierte en pecado, prácticamente Dios se tiene que apartar. Automáticamente se tiene que apartar porque se convirtió en pecado. Y Dios no tiene relación con el pecado. Por eso que el rechazar a Jesús es un grave pecado. El pecado original, o el mayor pecado, o la pauta principal de pecado es no creer en Jesús. Ese es el pecado. Lo demás se convierten en frutos y obras. La Biblia dice que el Espíritu Santo viene a convencer al hombre de no creer en Jesús. Dice, y el que el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, y en pecado porque no creen en mí. No dice en pecado porque ustedes fornican, en pecado porque ustedes adulteran, en pecado porque ustedes codician, en pecado porque no me aman. No, porque no creen en mí. El no creer en Dios es la primera pauta para luego dar un fruto que se llama fornicación, adulterio, codicia y demás. Por eso que nosotros tenemos que creer a la obra de expiación que hizo Cristo en la cruz, que no fue una cuestión de figurativa de, me morí, luego resucité y ahí acabó. No, el padecimiento de Cristo fue literal, fue literal. Por eso tenemos que leer la Biblia. A veces nos da peligro pensar de que Dios tiene pecado, pero recordemos otra vez, el pecado fue en el cuerpo. Por eso, y eso también hay una referencia de Pablo cuando dice Pablo, porque con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi cuerpo sirvo a las obras del pecado, a la ley del pecado. Porque dice que si el pecado de él, la ley del pecado está en su cuerpo, no dice que está en su alma, no dice que está en su mente, dice que está en su cuerpo. Entonces, cuando Jesús fue expiado en la cruz, todo el pecado que había fue colocado en su cuerpo, no en su alma, no en su espíritu, su cuerpo. Por eso que muere, por eso que no resiste, por eso que fue, inclusive dicen que fue un milagro la muerte de Jesús, porque realmente Jesús tenía que haber pasado como una semana o inclusive dice que había personas históricamente que podían pasar hasta una semana o un mes en la cruz, pero con un gran padecimiento, dolor y no se podían morir. Pero Jesús fue un milagro porque automáticamente murió y dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su espíritu no fue contaminado, pero el cuerpo sí. El cuerpo fue golpeado, azotado, todo lo que padeció el cuerpo de Cristo. Por eso, por sus llagas, nosotros hemos sido limpiados. Entonces, a lo que quiero resaltar es, conozcamos realmente quién es Dios a través de su palabra y no asimilemos o pensemos cosas que digamos que yo opino, yo pienso, yo creo, y más bien vayámonos a escrito está, escrito está, escrito está, siempre con la revelación de Dios, como lo dice Efesios. Dice, y pedid sabiduría y revelación conforme al conocimiento de Dios, es decir, como Dios conoce las cosas, no como yo creo que pienso que las voy a conocer, sino conocer realmente y preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es tu amor? Señor, y es amor para ti. Yo pienso que amor es esto, porque para muchas personas amar significa agarrarse las manos, abrazarse y darse besos. Para muchos significa eso.
Pero yo, hasta donde yo veo en la Biblia, yo no veo a un Jesús en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, agarrando a las personas de la mano, dándole besos, anulándoles como que fuera presidente. No se ve eso. ¿Qué se ve? Se ve sanando enfermos, echando fuera demonios, enseñando la palabra y siendo crucificado en una cruz. Es decir, que si alguien dice que ama, pero no sana enfermos, no predica la palabra, no resucita muertos y no es crucificado juntamente con Cristo, no está amando. Y todo lo que está haciendo es en buena intención, pero no va a servir de mucho porque a Dios no le interesa. Porque la Biblia dice, y en aquel día llegarán y me dirán, Señor, Señor, ¿acaso no echamos fuera demonios? ¿Acaso tal cosa? Es apartado de mí, hacedores de iniquidad. ¿Por qué? Porque lo que hicieron, lo hicieron bajo su propio propósito, bajo el yo pienso, yo creo, no bajo el hecho de amar a Dios. Toda la base del Evangelio está cimentada en el amar y por consecuencia el perdón. Cuando habla de que amarme a tu prójimo como a ti mismo, significa que me tengo que perdonar a mí mismo. Porque hay personas que no se perdonan sus pecados, no se perdonan sus errores. Entonces, ¿cómo pretendo yo perdonar a los demás si ni siquiera yo mismo me puedo perdonar? Debemos amar a Dios. Y por eso esa es la oración de hoy. Amar a Dios, pero siempre basado en el sentir del día de ayer. Yo creo que me extendí. Vamos a orar por esto, para amar a Dios como Él necesita ser amado, no como yo pienso que es amarle. Y voy a tener una base porque Él me va a hablar a través de la palabra cómo amarle. La Biblia habla, yo les digo esto porque yo le oré a Dios y le pregunté, Señor, ¿cómo me puedo enamorar de ti? ¿Cómo te puedo amar realmente? Y por casualidad me encontré después de un tiempo un versículo que decía, y Dina, y perdón, y esta, a una persona en el Génesis dice, y se apegó a Dina y se enamoró de ella y le habló a su corazón. La palabra divina significa justicia de Dios. Es decir, cuando se traduce, y esta persona se apegó a la justicia de Dios y se enamoró de ella y le habló a su corazón. Es decir, si yo busco la justicia de Dios, me voy a enamorar de Dios. Y la justicia está encerrada en la cruz del Calvario. Esa es la justicia. Entonces, sí, como, y cuando resalto lo que habla en el libro de 1 Corintios capítulo 2 versículo 2 dice, y no me propuso otra cosa que pensar, sino en Jesucristo y este crucificado. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en Jesucristo y este crucificado, me estoy apegando a la justicia de Dios y por consecuencia me voy a enamorar de Dios, por conocer la gran justicia que Él tiene. Y mucho de la Biblia habla de justicia, dice, y alabes en esto el que me ha de alabarse, en conocerme y entenderme. Yo soy Jehová, que hago justicia, juicio y equidad en la tierra. No dice que hago amor en la tierra. No dice que yo abrazo. No dice que yo tiro besos. No, que yo hago justicia, juicio y equidad. Es decir, que vamos a conocer quién ama según su nivel de justicia. Y la justicia es esta, ser crucificados juntamente con Cristo. Ahora, oremos por esto. Como vuelvo a mencionarlo, puede ser corto, puede ser largo, pero la idea es tratar de tirar el contexto para que nosotros oremos, primero conjuntamente, porque la Biblia dice, si dos o más se pusieran de acuerdo en mi nombre, yo, todo lo que se pusieran de acuerdo, les será hecho. Y lo otro también es porque esto que está acá conforme a nuestra oración es para que lo vayamos luego a orar y vayamos a decir, Señor, te pedimos y necesitamos amarte como tú necesitas ser amado, como tú piensas, exprésanos, háblanos, dirígenos para poder expresarnos a ti de la manera que tú necesitas, no como la manera que nosotros pensamos. Porque tu palabra dice, dejad la mala manera de vivir que aprendiste vuestros padres. Así que oremos para entregarnos en este amor, en amar a Dios, amarás al Señor, pero también sin olvidarnos de amar a nuestro prójimo. Una de las pruebas de que amamos a Dios se refleja con nuestro prójimo. La palabra también dice, si tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu prójimo, al que ves, ¿cómo me dices que amas a alguien que no ves? Una de las pruebas de que amamos a Dios es nuestro amor por el prójimo. Eso lo habla primera de Juan. Pues vamos a orar en este tiempo para esto,
para pedir esto. Por eso estamos dando siempre el contexto de esto, porque es prácticamente traer una provisión para oración. Provisión de la mayor recurso de provisión para orar es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Así que oremos hoy. Padre, venimos delante de ti con esta necesidad de orar. Tu palabra dice que tú darás un espíritu de oración. Hoy rogamos por ese espíritu de oración, pero también necesitamos, según tu palabra y según lo que vimos en Josías, que Josías prácticamente, ¿verdad, Padre? Dice que él te amó con toda tu mente, con tu alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés, es decir, conforme a tu palabra, conforme a lo que tú querías, conforme a lo que tú necesitabas, conforme a lo que tú pensabas, conforme a lo que tú anhelabas y que dejaste escrito. Hoy necesitamos eso, Padre. Te lo suplicamos porque así como Josías, cuando se enfocó en la palabra, una de las primeras cosas que hizo fue la Pascua. Él estableció el pacto y estableció la Pascua, Padre, y nos hizo una Pascua en ese día como ninguna otra. Y la Pascua representaba la liberación y también representaba, Padre, la muerte de un cordero que libraba de la muerte, porque era figura de lo que había venido en Egipto, Padre. Porque en Egipto tú dijiste, cuando sean liberados y coloquen en el dintel de la puerta para que coman la Pascua, en el dintel de la puerta la sangre del cordero, y que el ángel de la muerte iba a pasar, y cuando vea la sangre en el dintel de la puerta le iba a pasar, porque era señal, y que cada quien en su casa iba a comer la Pascua, y que iba a ser el inicio del mes para ellos, y que también iba a significar la liberación, porque después de eso fueron salidos de Egipto y tú destruiste a los primogénitos de Egipto y entregaron ellos una liberación. Y lo primero que hace Josías es establecer la Pascua la representación. Sabemos ahora y entendemos que nuestra Pascua es Cristo. Entendemos y conocemos de que a la hora de conocer a Jesucristo y su Pascua, es decir, su sacrificio en la cruz, porque era nuestro principio de días, nuestro principio del pacto, es Cristo crucificado. Por eso como Jesús estableció la Santa Cena, porque es nuestra Pascua. Nuestra Pascua es Cristo crucificado. La muerte de un cordero que nosotros a la hora de tomar la Santa Cena recordamos. Hoy, papito lindo, a tu Hijo Jesús. Recordamos que Él nos ha liberado, recordamos que Él nos protege con su sangre. Así que hoy necesitamos, Padre, te lo rogamos, amarte como tú necesitas ser amado, conforme a lo que tu palabra dice, conforme a lo que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Necesitamos, Padre, quitar todo aquello que pensamos que estamos haciendo bien y que te agrada a ti, porque nuestro pensamiento piensa que así es. Además, ayúdanos a redirigirnos a la palabra tuya y acoplar tu palabra en nosotros, aunque no nos guste, sino aprender de ello y enamorarnos de ti y lo que tú haces, para enfocarnos en ti, Padre, y en lo que tú necesitas, lo que tú anhelas. Te lo suplicamos, Padre. También te pido por las personas que están oyéndonos. Si ellos tienen cosas que no son agradables a ti, ayúdalos para que sea quitada, pero que ellos se concentren en tu palabra. Y si ellos tienen cosas que te agradan a ti, darles la certeza de que a ti te agrada, para que lo sigan haciendo. Y también darle las bases de la palabra. Si ellos lo hacen, como tu palabra dice que por naturaleza hacen lo que es de la ley, también dale la ley. Es decir, también darle la enseñanza, la instrucción, para que ellos puedan enseñar, no solo porque es que yo así lo hago, sino porque ellos lo hacen por naturaleza, pero también conocen conforme a lo que está escrito, para que cuando venga otros que no conocen lo que es de la ley y no hacen lo que es de la ley, estas personas que hacen por naturaleza lo que es de la ley, y también que ahora ya tienen la ley, puedan instruir a aquellos para enseñarles con efectividad, con precisión, lo que corresponde conforme a lo que tú necesitas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, papito lindo, porque sabemos que hay muchas cosas que no hacemos, que ni siquiera sabemos que existen, que ni siquiera nos estamos por enterados, así como le pasó a Josías. Pero de repente encontramos alguna palabra y decimos, ok, esto es lo que a ti te agrada, eso es lo que a ti te gusta, eso es lo que conviene conforme al amor, hagámoslo.
Así que hoy venimos delante de ti con esta necesidad de amarte y de expresarnos a ti junto con nuestros hermanos. Y primeramente, como tu palabra dice, que tú lo que necesitas es obediencia. La forma de amarte es obedecer. Por eso es tu palabra y esta misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús, que no tenía nada que aferrarse, se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Y esa fue la forma de amar a Jesús. Y también tu palabra dice que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte. Pues. Asimismo, hoy queremos, Padre, tener esa misma pensar que hubo en Jesús para amar, para glorificar, para bendecir, para exaltar tu bendito y santo nombre y glorificarte en medio de los pueblos, Padre, en Cristo Jesús. Te lo rogamos, necesitamos este amor como el de Jesús, porque Jesús, por medio de ese amor, pudo ser crucificado en la cruz y traer salvación eterna a nuestras vidas. Te agradecemos, amado Cordero. Necesitamos comprender esta expiación de pecados que nos has hecho. Necesitamos no menospreciarlo, no solo verlo como algo, sí, Él murió por mí, sino comprender el padecimiento y el sufrimiento que viviste, Jesús, y entenderlo y comprenderlo. Por eso tú nos has pedido que seamos crucificados juntamente contigo, por lo que representa y manifiesta. Como diría el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Pero sabemos de que si crucificamos bajo la promesa de ser crucificados juntamente con Cristo, tenemos una gloria mucho mayor, porque tu palabra dice, porque crucificado juntamente estoy con Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Asimismo, queremos hacerlo, Padre, porque es una manera de amarte, la muerte a la carne. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Guíanos a nuestra santificación, porque amor es santidad. Así que hoy suplicamos, rogamos, necesitamos, anhelamos al Espíritu Santo para ser santos, porque tú eres santo. Rogamos una llenura no solo sobre nuestras vidas, no solo sobre nuestras casas, no solo sobre nuestras familias, no solo sobre nuestra zona, nación o lengua, sino sobre toda la tierra, porque es promesa tuya. Y hoy declaramos, hoy demandamos, profetizamos y justificamos la gloria venidera, porque está escrita. Y tu palabra dice que si pidieres con fe en el nombre de Jesús creyendo, Dios dará abundantemente y sin reproche, conforme a lo que se ha pedido. Y hoy rogamos, exigimos, declaramos, manifestamos la necesidad, la llenura, la gloria, la promesa, la palabra profética de la llenura del Espíritu Santo y la gloria venidera en Cristo Jesús sobre toda la tierra. Como está escrito en Joel, que las aguas, el Espíritu Santo cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Y creemos en el nombre de Jesús que vendrá en nosotros. Porque tu palabra dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Y es que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de su santidad. Así que hoy necesitamos este amor, Padre, y lo hacemos bajo aspectos legales, es decir, bajo la fe, como ya lo hemos leído, Padre, no exigiendo nada de lo que no está escrito, sino basado en lo que está escrito, porque tu palabra dice, si vuestros padres que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto no más dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Y hoy pedimos el Espíritu Santo. Y hoy rogamos al Espíritu Santo, no solo sobre nuestras vidas, sino sobre toda la tierra, para que venga el derramamiento del Espíritu Santo y la llenura y la manifestación del Evangelio sobre toda la tierra y también sobre nuestras vidas. Porque eso es amarte, tener al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Queremos amarte y necesitarte, Cordero de Dios. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Entonces Dios los bendiga y los guarde. Como vuelvo a resaltarlo, aunque pueda ser corta la oración, pero la palabra dice, si dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo ahí estaré. Y todo lo que se pusiera de acuerdo en la tierra, pues será hecho. Bajo el mismo sentir. Y para poder dar un sentir, ya hemos hablado que sentir significa tener la misma manera de pensar, tener el mismo sentir, unánimes juntos en armonía.
Por eso damos el contexto para que todos tengamos un mismo sentir y así mismo poder orar bajo un mismo sentir y así mismo que nos sea concedido por ese mismo sentir. Entonces Dios los bendiga. Nos vemos en unos 5 minutos la, para la lectura de la palabra y pues gracias a todos por estar. Dios los bendiga y los guarde y los santifique y vivifique. Y nos vemos primeramente Dios en 5 minutos. Vamos a cerrar el Zoom. Vamos a